Palabras del alma. Bueno, bienvenidos, queridísimos amigos, a este primer episodio de esta sección que he llamado Palabras del alma. Por supuesto, en reconocimiento y en honor de esa hermosísima canción de Ilan Chester, mi amigo, quien en esa letra escribe algo maravilloso. Palabras del alma, dice Ilan, se despiertan para ti. Creo que no hay nada más hermoso que la comunicación. Ese ha sido toda la vida mi oficio. Y la comunicación no es otra cosa que diálogo. Y el diálogo es estar con el otro, estar para el otro. Y en esa comunicación hay verdad. Y en la verdad, pues, se revela todo lo que hay en nuestra alma. Así que este episodio lo voy a dedicar a mí y a ti. A mí porque lo estoy publicando hoy, que es 8 de febrero, que es el día de mi cumpleaños. Y quiero hacer un reconocimiento a cada uno de ustedes que, bueno, me ha seguido durante estos primeros 10 programas, 11, 12, este es el programa número 12, y que se han suscrito a mi canal y pues que han tenido la gentileza de comentar estos espacios que he hecho para ustedes. Y voy a comenzar por ahí. Vamos a comenzar antes de hablar de por qué se llama este espacio Palabras del Alma y a qué hago yo alusión en esta sección. Vamos a comenzar por darle reconocimiento a ustedes, a todos los que me han escrito al canal de YouTube y a los que me han escrito directamente a mí. A los que me han escrito al canal de YouTube los voy a leer con nombre y apellido, sus comentarios, y a los que me han escrito de forma privada pues los mantendré privados. Pero los invito a que comenten el programa en el canal de YouTube y que hagan también los comentarios en mi cuenta de Instagram, @necosadel, necosadel con K, @necosadel, para que pues me ayuden a difundir estos contenidos si son de su agrado, ¿no? El primer comentario que tengo aquí a la mano es de Juan Santamaría, quien me escribe: felicitaciones, Alfredo, por tu esfuerzo y constancia en impulsar un canal serio y objetivo para convocar diferentes y destacadas voces nacionales, en aras de deliberar públicamente sobre los importantes temas cruciales de nuestro país. Juan, por supuesto, hace referencia al primer programa que hice con Neomar Hernández. De nuestro país, de nuestra identidad nacional, nuestro amor y orgullo por la venezolanidad. Mucho éxito en tus admirables propósitos y del equipo que te acompaña. Bueno, un abrazo para ti también, Juan. Gracias por escribir. A mi amigo José Luis también me escribe: me parece excelente tu iniciativa de un canal de YouTube. He visto completos todos los programas y, sin negar lo bueno que me parecieron todos, me quedo con el cuarto del despecho. Una idea genial de tu tío Rómulo que bien vale la pena que la mantengas y la mejores sustancialmente, ya que el barranco amoroso es un filón inagotable que nunca pierde vigencia, sobre todo si lleva picardía y buen humor. Bueno, gracias, José Luis. Sí, voy a tratar de mantener ese espacio como lo que es, como una ventana para el humor y para el conocimiento de nuestra música romántica latinoamericana, que es una fuente infinita. Por cierto que Luis Guillermo también me escribe: me encantó el cuarto del despecho, imagino que tendrás en agenda otras divas de la época como Berta Dupuy, Blanca Rosa Gil, Evangelina Elizondo, Virginia López, wow, y María Victoria y otras destacadas. Exactamente. Muchas de esas heroínas del bolero y de la música romántica, pero también otros héroes que son esos grandes boleristas de la época de oro de los años 40, 50
y 60, que son los representantes de la época más maravillosa de nuestra música en ese género que fue el bolero. Sí, naturalmente. Nancy Toro también me escribe, mucho éxito, Alfredo. Gracias, Nancy. Janet me escribe, la entrevista de Cabrujas fue colosal. Bueno, eso es un mérito exclusivamente de mi amigo Enrique Castillo, que fue quien hizo esa entrevista. Yo solamente cumplí ya con difundirla años después de que Enrique me dejó esa grabación y bueno, para mí es un honor mantener viva la memoria tanto de Enrique Castillo, mi gran pana, como del maestro Cabrujas. Memoria viva, me dice Janet, realidad aplastante. Y como toda su oralidad y escritura muy didáctica, se refiere a Cabrujas, por supuesto. Valioso trabajo de rescatar esas memorias. Gracias, Janet. Silvia me escribe, me gusta escuchar tus podcasts, hablas muy bien, fluido, con un vocabulario amplio. Felicitaciones, gracias, Silvia. Eduardo Toledo me escribe en el canal de YouTube, te felicito, Alfredo, excelente trabajo con un contenido muy vasto. A Neomar también por su participación y aportes. Creo que la sociedad venezolana necesita mucho de esta catarsis. A ver si conseguimos se filtre a nuestra masa crítica y se funde como pensamiento, y se funda como pensamiento colectivo. Válidos todos los conceptos, aun cuando tengo ciertas diferencias. Sí, bueno, claro, Eduardo, esa es la idea. Tener nuestras diferencias es lo natural. Bueno, por cierto que por ahí viene otra sección que voy a inaugurar cercano al 22 de febrero, que es el aniversario de Rómulo Betancourt. Hay una sección que voy a llamar El mismo país, cuyo lema es: pensamos diferente, pero todos somos el mismo país. Y por cierto que mi amigo Pedro me invita a que difunda la película documental que yo hice de Rómulo Betancourt y que la ponga en YouTube. Bueno, ese primer episodio del mismo país va a ser un debate de todos los que participaron en el documental que hice de Rómulo Betancourt, donde hay, bueno, gente de la talla de Manuel Caballero, Ramón J. Velázquez, está Jorge Olavarría. Bueno, hay una cantidad de gente que está en ese documental hablando de Rómulo Betancourt y cuyas posiciones son contrapuestas y a menudo polémicas. Así que estén pendientes de ese podcast. Isbelia me escribe, soy y seré una gran admiradora de Alfredo Sadel, fanática, diría yo, y les agradezco mucho ese espacio dedicado a su memoria, a su arte y sus canciones. Creí que me las sabía todas, pero ustedes se refiere a Manuela Mengual y a mí, que fuimos los que hicimos ese primer podcast de Sadel en el tiempo. Ustedes me bajaron de esa nube, los felicito. Gracias desde Atlanta, nos escribe Isbelia. Bueno, Isbelia, gracias por tus comentarios y qué bueno que bueno, había muchas canciones ahí que tú no conocías y que, bueno, te dimos a conocer. Armando Cuello me escribe, excelente relato, magníficas reflexiones, Neco, me alegra que estés en ese tono positivo y productivo, trabajando en lo que amas y con excelentes resultados. De corazón te felicito, gracias, Armando. José Simón Escalona me dice también que le encantó el programa de Cabrujas. Bueno, naturalmente, gracias por subirlo, puesto que José Ignacio menciona ahí al que fue el director de ese montaje, de la cual hablan Cabrujas y Enrique Castillo, que fue Autorretrato con barba, de artista con barba y pumpa, que es la obra que escribió José Ignacio sobre el maestro Armando Reverón. Por cierto, que yo también tuve la oportunidad de entrevistar a Cabrujas sobre ese tema. Quizás por eso mismo fue que Enrique Castillo me mandó esa grabación, porque yo entrevisté a Cabrujas para el Nacional y esa entrevista, que se tituló Reverón descubrió que el mar era blanco, algo así, creo que ese es el título de la entrevista. La entrevista que yo la hice para el Nacional, la recogió luego, posteriormente, en una edición de sus obras completas,
Banesco bajo la editorial Equinoccio, si no me equivoco. Ahí está incluida esa entrevista que yo le hice a José Ignacio. Enrique Lazo me escribe: felicitaciones por el programa de Jordan Peterson, Neco. Bueno, gracias a ti, pues, Enrique, por estar pendiente y por oírlo. Napoleón Bravo también me agradeció la entrevista que me hizo en aquel momento él en su programa y que yo guardé una copia, bueno, en muy mal estado, pero la verdad es que era el único documento que existía. Mi amigo Ilan me prometió buscar una fórmula para mejorar el audio. Bueno, estamos pendientes de ver si eso se puede hacer y si Napoleón la puede colgar en su programa Gente en Ambiente, que sale todos los domingos allá en Orlando, en el estado de la Florida, y él en su canal y en sus plataformas, tanto de YouTube como de Anchor FM, pues puede poner ese programa completo con las canciones, porque les recuerdo, ese fue un podcast que hice con una entrevista que me hizo Napoleón en ocasión. Eso era cuando yo era un muchacho, un muchachito, tenía 24 años, y Napoleón me invitó para que hiciéramos un listado de las mejores canciones compuestas en Venezuela, a la luz de un reportaje que sacó la Rolling Stone sobre las mejores canciones escritas en el mundo anglosajón. Cristina Vetter también me escribe: me encanta tu estilo. Cristina está en Suecia, viviendo ya hace muchos años. Qué cancha, Alfredo, esto va a ser un éxito. Estoy viendo todos los programas, entrevista, y que vio, incluso me dice que vio la entrevista con Gabriela Montero, que lo hice previo a estas grabaciones, y me pone que su hija es pianista, aunque ella en realidad va a estudiar medicina, pero que iban a ver a Gabriela Montero en Suecia, pero fue al comienzo de la pandemia y no pudieron ver a Gabriela, que esperan que Gabriela regrese pronto a Suecia para verla en persona. Esa entrevista está ahí también en mi canal de YouTube, Neco TV. Es una excelente entrevista en varias partes con Gabriela Montero. Rolando Peña también me escribe: brillante el programa con Jordan Peterson, 100% de acuerdo con él. Bernardo Rotundo me escribe: éxitos hermanos. Stanley Morris: el podcast de Peterson brutal. Mi amiga Ibellice Pacheco: muy interesante el podcast de Jordan Peterson, véanlo completo. Bueno, estos son algunos de los comentarios que he recibido. Les doy de corazón las más infinitas gracias por estar pendiente de lo que estoy haciendo y por referirme, pues, a sus seguidores para que puedan escuchar los programas en el canal de YouTube. Bueno, les decía que iba a hablar un poco de por qué palabras del alma. Bueno, cuando yo era muy joven, cuando yo estudiaba en el Colegio Santiago León de Caracas, tuve dos profesores. Uno de ellos me regaló un libro de Carl Gustav Jung titulado Realidad del Alma. Ese profesor, por cierto, si hay algún compañero de la época del Colegio Santiago León que sepa del destino de este profesor, que yo más nunca supe de él, y que me marcó estos dos profesores, pero en especial José Antonio Díaz, por ese regalo que uno no puede valorarlo si no es a través del tiempo. Hoy que estoy de cumpleaños, agradezco ese regalo maravilloso que me hizo José Antonio cuando yo era un muchachito, adolescente, creo que no tenía ni 16 años. Me regaló ese libro de Jung que de verdad me cambió la vida. Realidad del Alma. Es un libro que no lo he conseguido más nunca. O sea, ese es un libro que no está en ninguna librería. Lo busco incluso por internet y no lo consigo porque, bueno, es un libro publicado en Argentina hace ya muchísimo tiempo. Pero ese libro, de verdad, que me causó a mí un gran impacto.
Después me di cuenta, comprando yo otros libros de Jung en inglés, que hay ese capítulo que se llama El problema de la psicología contemporánea, que está en El hombre moderno en búsqueda de un alma. Pero no es el libro exactamente igual. Esta realidad del alma tiene otras secciones, otros artículos de Jung que no se corresponden a una traducción literal. No es realidad del alma, no es lo mismo que El hombre moderno en búsqueda de un alma. Ahí en ese libro, después les voy a hablar de la otra profesora que también fue mi profesora en el Colegio Santiago León y que me cambió la vida. Por dos personajes fundamentales. Uno fue Jung y el otro fue Nietzsche. Y esa profesora fue Elizabeth Uzcategui. Pero hablando de José Antonio y este libro maravilloso que me regaló de Jung, yo encontré ahí por primera vez la definición del alma. Ahí Jung escribe que etimológicamente la palabra alma viene del griego aiolos, que significa ágil, rápido, pero también significa brillante, colorido, móvil o movible. Puesto que la palabra psique, que también es de origen griego, significa mariposa también. Y no hay nada más brillante, colorido y móvil que una mariposa. Pero curiosamente, gato en griego, ailuros, significa dos cosas, porque es una palabra compuesta. Ailuros viene de aiolos, que es ágil, rápido, y la otra raíz de la palabra es uora, que significa cola, es decir, el gato es el animal ágil con cola, o el animal ágil, o el animal de cola ágil, en fin. Curiosamente en japonés, gato se dice neko. Así que para mí esta palabra alma significa muchas cosas, pero sobre todo si pensamos en la evolución de lo que ha sido el alma para el hombre contemporáneo, pues nos damos cuenta que hasta el siglo XIX la definición de lo que era alma pues tenía que ver con Dios, con el Dios espiritual, que era por supuesto el creador de todo lo que existe y de todas las causas materiales. Resulta que a partir del siglo XIX eso se invirtió, pues, y no hay nada más peligroso, dice Jung en este libro, que chancear con el espíritu de la época, ¿no? Es decir, es como ir en contra de una religión, ¿no? Y la religión de estos tiempos es la ciencia. Es decir, los que creen a pie juntillas que la verdad absoluta la tiene la ciencia, ¿no? Entonces ahora, en vez del alma ser la fuerza que construye el cuerpo, que le da ánimo, que pues cura todas las enfermedades del cuerpo, es al revés. Es la materia lo que produce lo espiritual. En fin, y eso es lo que dice Jung, pues no hay mayor irracionalidad pues que nadar insensatamente contra la corriente, que es pretender ir en contra del espíritu de los tiempos, que define pues que el espíritu debe ser imaginado nada más que como
como un epifenómeno de la materia, ¿no? Y bueno, hay un resurgimiento de, de lo espiritual, del concepto del alma, porque nos hemos dado cuenta pues que por más avances de la ciencia que existan, siguen habiendo demasiadas cosas que no sabemos. Y eso que no sabemos, lo desconocido, pues tiene que ver mucho con la sombra. De hecho, el alma es algo esencialmente vinculado a la sombra para Jung. Y pues nosotros venimos a descubrir eso realmente ya bien avanzado este siglo XIX, el siglo XX y el siglo XXI, pues que hay un retorno a esta espiritualidad, a este concepto de lo trascendente. Y, por ejemplo, me quisiera referir a varios podcasts que creo que son interesantes, pero uno en particular. Ya yo les he hablado del trabajo de Jordan Peterson, pero hay también un personaje con el que muchas veces no estoy de acuerdo, pero que me interesa mucho oírlo y ver sus entrevistas, que es Russell Brand. Él entrevista a Rupert Sheldrake. Rupert Sheldrake es el autor de la teoría de los campos morfogenéticos. Y él ahí habla un poco de las críticas que le han hecho los científicos modernos, los científicos de hoy en día que han descalificado sus estudios, lo han llamado pseudocientífico. En fin, hay que recordar que el psicoanálisis, cuando arranca, a Freud y a sus discípulos, incluidos a Jung, los calificaron de eso, de pseudocientíficos. Creo que todavía, de hecho, el psicoanálisis sigue siendo una pseudociencia para la mayoría de la gente, sobre todo de los investigadores que pues niegan la existencia del alma y en fin. Pero bueno, hay una frase en ese libro de Jung que dice: ahora venimos a descubrir que fue una arbitraria arrogancia intelectual de nuestros antepasados el pensar que el hombre tuviera un alma sustancial, el que esa alma fuera de naturaleza divina y por consiguiente inmortal, el que hubiera una energía propia del alma que construiría el cuerpo, mantendría su vida, curaría sus enfermedades y la capacitaría para tener una vida independiente del cuerpo, el que existieran espíritus incorpóreos que tendrían tratos con el alma, constituyendo un mundo psíquico más allá de nuestra empírica existencia terrenal, de cuya alma obtendría un conocimiento de las cosas espirituales cuyo origen no puede ser encontrado en este mundo visible. Pero la conciencia general no ha descubierto todavía que es igualmente pretencioso y fantástico suponer que la materia produzca de un modo natural el alma. Bueno, en eso estamos, pues. Y dicho esto, quisiera referirme entonces a esa otra influencia importante que yo tuve en mis épocas de estudiante en el colegio, que fue Elizabeth Uskatike, quien me dio a mí a leer a Nietzsche cuando también yo era un muchacho de 15 años. Y me dediqué a leer sus libros y ha sido la materia obligada toda la vida, obligada por el amor a la filosofía que Elizabeth me inculcó desde chamo y que yo seguí pues indagando durante los años y básicamente se convirtió en mi referente. Por eso es que tal vez yo encontré en Jordan Peterson como un alma tan afín, puesto que Peterson es tanto nietzscheano como junguiano, y esas dos vertientes pues a mí me han fascinado toda la vida, ¿no?
Hay otra gente que agradecer, por ejemplo, mi tío Samuel, por quien yo puse, ah, le puse el nombre a mi hijo Samuel Alfredo. Mi tío Samuel era profesor del pedagógico y un lector voraz, y que desde muchachito también me instó a mí a leer. Bueno, esas son un poco las referencias para, digamos, nombrar esta sección Palabras del Alma. Pero en realidad me gustaría hacer mención a un comentario que me hace uno de mis grandes amigos de toda la vida. Este sí en forma privada en nuestro chat de WhatsApp, puesto que en uno de esos podcasts yo me metí con Roger Waters y lo llamé el brejetero insepulto. Y entonces mi amigo me comentó algunas cosas que, bueno, yo he escuchado mucho tiempo, y sobre todo en este andar del mundo espiritual, del crecimiento personal, digamos, de los asuntos del alma, del espíritu, la filosofía de la psique humana. Uno se encuentra muy a menudo con gente que te dice, mira, si tú prestas atención a las bajas energías, pues lo negativo te invade la conciencia, te contamina tu ser. Y bueno, y esas vibraciones negativas, permanece uno en esa baja frecuencia. Eso, en conclusión, fue el comentario que me hizo mi amigo, y como resumen me dice, no somos este cuerpo, ni esta realidad tiene nada que ver con uno. Pues bien, yo creo firmemente en eso también. Yo creo que sí, es verdad que uno tiene que buscar, digamos, eso, tienes que buscar vibrar en una frecuencia alta, donde uno se conecte con lo más elevado del ser humano. Pero yo también creo que es importante poner atención a la sombra, ¿no? Y la sombra no es otra cosa que esos deseos que uno por lo general reprime, esos impulsos incivilizados, ¿no? Esas cosas de las que uno por lo general no se siente orgulloso, pues, de todos esos pensamientos, esas motivaciones morales inferiores, si las quieren llamar así, y que son muchas veces producto de, no son por supuesto pensamientos, no son producto de la conciencia, sino que más bien son como una cosa ahí profunda, oscura y por supuesto relativo a lo inconsciente. Yo soy de la idea que uno debe poner atención a esa sombra. Reconocer esa sombra es parte del proceso de crecimiento, porque de nada sirve que uno sienta que uno es un ser bueno, que uno es un ser bondadoso, que uno es pura luz, ¿verdad? Si uno no es capaz de ver ese instinto perpetrador que le produce a uno una persona que uno percibe, ¿verdad?, como generadora, cómplice, de alguna manera colaboradora del mal. Y uno llama mal a todo aquello que a uno lo afecta. Y si te afecta de manera definitiva, como por ejemplo al punto en que nos ha afectado la situación política en Venezuela, donde nosotros hemos visto
la fractura definitiva de nuestras familias, la separación con nuestros seres queridos. Pues ahí es donde sale el elemento más oscuro que uno pueda tener. Y no reconocer eso es peor, porque eso se va convirtiendo en una verdadera tragedia, en una verdadera catástrofe interna, porque uno no es pura bondad. Por lo menos yo no soy pura bondad. Yo soy, como decía Fritz Perls, el fundador de la terapia Gestalt, 50% buena gente y 50% coño de madre. Porque uno tiene que reconocer que uno es ambas cosas. Por lo menos uno tiene un lado oscuro, un lado, vamos a llamarlo así, monstruoso, porque una persona que sea pura bondad, por lo menos un hombre que sea pura bondad, para mí es inútil. Uno tiene que desarrollar la capacidad de ser absolutamente peligroso, monstruoso, para después, como hacen los karatecas, ¿no? Después de desarrollar todas esas habilidades. Y eso no es una cuestión física nada más, es una cuestión básicamente intelectual también. Es una capacidad de uno poderse defender de todos aquellos que te producen un mal desde el punto de vista también mental. Y eso es a lo que yo hago mención aquí. O sea, no, la realidad del alma no es la realidad, vamos a decirlo así, pacifista, no es ese lado benefactor, ¿no? Todo lo que nosotros hacemos para el bien de los otros no es el lado filantrópico, humano, generoso, en fin, todo eso que nosotros identificamos como el hipismo, ¿verdad? No somos eso nada más, somos también sombra. Somos sombra y somos perpetradores con los que sean capaces de meterse con nuestros hijos, con nuestros seres queridos. Porque ahí es donde uno ve realmente la naturaleza humana. La naturaleza humana es sumamente compleja y no es unívoca. Es una parte luz y otra parte sombra. Entonces reconocer la sombra para mí es fundamental. Y reconocerla y sacarla adelante, porque que se quede ahí en el fondo de nuestro ser puede ser sumamente peligroso para nosotros. Uno tiene que ser agresivo, haciendo la distinción de que ser agresivo no es ser violento. Ser agresivo en la raíz etimológica de la palabra es ir, agresere es ir hacia adelante, no ser un ser regresivo, es decir, no confrontar las cosas, uno las tiene que confrontar. Y si hay alguien que a uno le parece un miserable personaje que lejos de ayudar a una situación lo que hace es empeorarla, y ojo, hay mucha gente que lo hace desde su ceguera, desde su punto ciego, desde su ceguera ideológica, como es el caso de muchos personajes poseídos ideológicamente, pues no es tan censurable como aquellos que son puro mal, que son generadores del mal de la manera más impúdica. Porque estos personajes que son, digamos, los fanáticos, los fundamentalistas de una ideología, pues están de alguna manera a merced de las ideas. Las ideas han tomado posesión de sus vidas y han hecho de estas personas unos simples
títeres de esas fuerzas que son oscuras también. De manera que habría que hacer una distinción naturalmente entre esos seres fanatizados y los burócratas insensibles, criminales, que están generando todo el daño que están haciendo desde el poder. Pero esos personajes que apoyan a estos monstruos, porque son unos monstruos desatados, no son unos monstruos que han desarrollado su fuerza para contenerla y para defenderse, sino son monstruos que son generadores del mal. Son monstruos que, actuando desde su buena conciencia, son, como decía Bert Hellinger, los más peligrosos. Porque creen que te están haciendo un bien haciendo las atrocidades más grandes. Son los que desde su conciencia de grupo definen lo que es bien, o lo que es el bien y lo que es el mal. Son los que desde su conciencia de grupo, desde su conciencia de pertenencia, son capaces de eliminar toda la diferencia que hay en el mundo y que hace rico todo lo que es el ser humano. Ser humano es ser diferente. Unos tenemos una raza, otros tenemos una nacionalidad, una manera de pensar, y el hecho de que tengamos esas diferencias no hace otra cosa sino validarnos como seres humanos, y nos valida el hecho de la comunicación y de la capacidad que tengamos de superar nuestras diferencias. Y si no las podemos superar, por lo menos debemos acordarlas. Debemos acordar con los amigos, por ejemplo, que tenemos ideologías diferentes o que tenemos maneras de pensar diferentes, porque las ideologías son definitivamente siempre unas gringolas y son una manera de no ver la realidad. Es decir, son un aparato teórico que te impide ver la realidad. Uno tiene que estar frente a la otra persona sin pensar, este es un adeco, este es un copellano, este es un comunista, sin hacer que una sola de las maneras de identificarse sea lo que defina por completo a una persona. Y ese es el riesgo, por ejemplo, de las políticas identitarias. Ese es el riesgo de la pertenencia al grupo. Ese es el riesgo de la conciencia, que decía Nietzsche, te besa, pero también te muerde. El riesgo de la conciencia es pretender que nuestro grupo, como dicen algunos, si estoy con Dios, ¿quién contra mí? Eso es absurdo. Es absurdo pensar que nosotros estamos del lado del bien, que nosotros estamos del lado correcto de la historia. No solamente es absurdo, es infantil. Porque Dios no se deja poseer, como decía Buber. Dios no es sujeto de nuestras diferencias terrenales. Ahí no es donde vamos a encontrar la trascendencia. Pero esto es complejo de dilucidar, porque así, en esa medida, pues entonces los que tienen conciencia de Dios y los que creen en una religión, pues de alguna forma también creen tener la verdad en sus manos. Y así como el concepto de lo religioso es religere, es unir a la gente, no puede ser que por una religión la gente se separe de los seres humanos. La religión no debe servir para separarnos, sino más bien para unirnos. Y a unirnos significa estar de acuerdo con que el otro sea diferente. Como esa frase de Sartre, dicha en su obra A Puerta Cerrada, su obra teatral, el infierno son los otros. Bueno, así. El infierno siempre son los otros en la medida en que nosotros no seamos capaces de reconocer las diferencias y que esas diferencias nos hagan
más humanos en vez de hacernos todo lo contrario, de hacernos seres del mal, seres desalmados, que es en el fondo lo que estamos hablando aquí en este podcast de hoy, que es el alma y la experiencia de ser humanos, la realidad del alma. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Yo, como estoy de cumpleaños, pues doy por terminado cortamente este podcast. Les agradezco que hayan hecho todos los comentarios que me han hecho en el canal de YouTube y los invito a una próxima edición de el canal Neco TV. Les doy muchas gracias por haber estado aquí conmigo y los espero en la próxima edición. Palabras del alma.